Buen día, profesor. Mi nombre es Andrés Felipe Ariza Contreras, pertenezco al Caucho Quinquirá, eh, a la materia de Derecho Comercial. El día de hoy daré a conocer el régimen de insolvencia, proceso de reorganización, liquidación judicial e insolvencia transfronteriza en Colombia. Cabe resaltar que la presentación será de acuerdo a la infografía que se realizó en el primer punto de la evaluación de instancia. Entonces, para dar inicio, eh, comenzaremos con régimen de insolvencia. ¿Qué es el régimen de insolvencia? Es un procedimiento en el que las personas físicas, comerciantes o empresas pueden negociar con los acreedores cómo pagar sus deudas, protegiendo así su negocio y fuentes de ingresos, o pueden liquidar su negocio o sociedad a través de procedimientos judiciales. ¿Qué nos dice este párrafo? Pues el régimen de insolvencia eh, es como una secuencia de paso a paso donde las personas físicas, algunos comerciantes, empresas pequeñas, grandes, medianas, pueden negociar con acreedores para sí pagar sus deudas que tienen con ellos. Pueden ser a los bancos o algún otro tipo de deudas, pero tiene como beneficio la proteger su negocio y fuentes de ingresos. O también pueden liquidar su negocio o sociedad a través de procedimientos judiciales, es decir, de forma correcta. Para mejor entender este proceso, dirijámonos a los procesos concursales. Bueno, ¿qué son los procesos concursales? El término concursal proviene de la palabra concurso, que se refiere a la quiebra de una empresa. Cuando una compañía tiene dificultades para pagar a los acreedores, la ley comercial le permite iniciar un procedimiento con la Superintendencia de Sociedades de Empresas para llegar a un acuerdo con sus acreedores o liquidar la empresa. Cuando nos hablan de los procesos concursales, pues nos hablan de que la compañía tiene algunas dificultades al hacer el pago a los acreedores que le brindan estos servicios. La ley la ley le permite iniciar un paso a paso, una secuencia con la Superintendencia de Sociedades de Empresas con el fin de llegar a un acuerdo válido para las dos entidades, es decir, los acreedores o la empresa. Ya, ya si no se logra esto, se procede a liquidar la empresa. En el Código de Comercio, para referirse a los procesos concursales, inicialmente se habla de concordato y de régimen de quiebras. ¿Qué ley nos habla de este régimen de insolvencia? Bueno, la ley número 1116 del 2006 sustituyó el sistema de convenio y liquidación obligatoria previsto en el reglamento de 1995 y el convenio de reorganización conocido en el reglamento de 1999 por el régimen de insolvencia. Eh, Como anteriormente decíamos, hay una entidad que se encarga de esto, la cual se llama Superintendencia de Sociedades. Esta Superintendencia de Sociedades ejerce jurisdicción y es el único juez competente en los procesos concursales de empresas unipersonales y sucursales de los mercados extranjeros con jurisdicción exclusiva. Esto significa que si se dan las siguientes situaciones, se propagarán empresas comerciales unipersonales o sucursales de sociedades extranjeras a utilizar en el sistema concursal. La única autoridad competente que ejerce las funciones de juez es el negociado de supervisión corporativa y no lo incluye a ningún otro juez. Como anteriormente decía, es la entidad que se encarga de llevar todos estos procesos financieros y no solo eh,
no solo nacionalmente, sino también internacionalmente, es decir, con países extranjeros que tienen empresas. Ya teniendo claro esto, observaremos una citación de María Duque, la cual nos dice que si quien desea acogerse al régimen de insolvencia es una persona natural, comerciante, la competencia de la Superintendencia de Sociedades es, es prevención, es decir, no es exclusiva, ya que también pueden conocer los jueces civiles. De acuerdo con la ley de insolvencia, el deudor, persona natural o jurídica, dispone de dos procesos básicos, el de reorganización y liquidación judicial. Cuando nos hablan de reorganizarse, es decir, que la empresa puede organizar nuevamente sus deudas, sus ingresos, con el fin de que la empresa nuevamente tenga acorde la, las finanzas correspondientes. Y el de liquidación subjudicial es el proceso de liquidar la empresa por medio de, por medio de normas que permitan que sea válida. Como segundo paso observaremos el proceso de reorganización. ¿Qué es el proceso de reorganización? Bueno, tiene como objetivo llegar a un acuerdo para proteger a las empresas viables y normatizar sus relaciones comerciales y crediticias a través de las operaciones administrativas y reorganización de activos y pasivos. El proceso de organización que anteriormente hablábamos protege a empresas viables. Pueden ser de nacionales, exteriores, pero ¿qué hace? Eh, Al protegen operaciones administrativas, es decir, como decir, reorganización de activos, pasivos, con el fin de llevar una contabilidad más transparente. Bueno, la principal diferencia con el acuerdo anterior, ley número 550 de 1999, es que si bien el convenio de reorganización constituye una negociación extrajudicial, el convenio de reorganización de la ley número 116 se alcanza en el marco de los procedimientos judiciales y va dirigido contra un juez. Como se muestra, es la oficina de supervisión de la empresa o cuando el procedimiento lo inicia un empresario natural, también puede ser un juez civil. Según la ley concursal, con la colaboración del patrocinador del convenio y la intervención de los acreedores de la empresa encargada de probar el convenio, el juez encargado tiene una amplia gama de competencias. Cuando se habla del juez que tiene amplia gama de competencias, podemos decir que el juez es el encargado de mirar muchos procesos financieros de diferentes empresas o entidades, comerciantes o personas físicas. Continuando con esto, para que una empresa se integre al proceso de reorganización, debe cumplir con unos supuestos de admisibilidad, entre los cuales está que no puede pagar lo que debe a sus acreedores o que prevé que pronto ya no va a poder pagar la suspensión de pagos o la invalidez de pago inminente. Cuando hablamos de esto, podemos decir que la suspensión de pagos o invalidez de pago inminente son que ya no se pueden hacer estos pagos porque hay un retraso o algún fallo que hace que sea inválido el pago inminente. Bueno, cuando se divide esto podemos decir que la cesación de pago se acredita demostrando que la empresa o el deudor tiene dos o más obligaciones incumplidas con dos o más acreedores. Cuando una cesación de pagos
se acredita, bueno, podemos decir que una empresa ha incumplido varios pagos con, digamos, podemos decir que los acreedores, podemos decir, la empresa, el Banco Avevillas y el Banco BBVA. Esta persona sacó un crédito de 12 millones, el cual no ha pagado ninguna cuota. En la otra empresa, como Avevillas, sacó 30 millones de pesos y no ha pagado ninguno de las cuotas. Por eso, por eso eh, se ocasiona esto. Por otra parte, la incapacidad de pago inminente surge de las proyecciones basadas en la información contable y financiera de la compañía, que da cuenta del hecho que al interior de la organización o del mercado existen circunstancias que afectan o el razonamiento pueden afectar en forma grave el cumplimiento normal de sus obligaciones. Ya cuando nos hablan de esta parte, ya se logra es en interior de la empresa, no con acreedores por fuera, sino ya es en el interior de la empresa, que es en basadas en información contable prácticamente. Finalización del proceso de reorganización. Bueno, la sociedad termina este proceso de reorganización cuando haya dado cumplimiento a lo acordado en el mismo, o por su incumplimiento en cuyo caso deberá iniciar el trámite de liquidación judicial. Recordemos que estos acuerdos se pueden celebrar a corto, mediano o largo plazo. Ya cuando digamos la sociedad termina el proceso de reorganización y no ha cumplido con lo acordado, el cual es un acuerdo beneficioso para las dos entidades, se procederá a la liquidación de la empresa. Esto se puede lograr a corto plazo, mediano o largo plazo. Acá vamos a leer un ejemplo. Un ejemplo de una sociedad que se acogió a este trámite es el Cana, Canal Vías Construcciones S.A., sociedad que fue admitida al proceso de reorganización en octubre del 2015, celebró el acuerdo en mayo del 2016 y si lo cumple según lo estipulado, debe terminarlo en diciembre del 2031. Otra citación de María Duque que me pareció muy interesante es: si una sociedad está en acuerdo de reorganización e incumple el acuerdo, puede subsanar el incumplimiento o de lo contrario deberá iniciar el trámite de la liquidación. Es decir, eh, una empresa puede sanar o mejorar el incumplimiento, eh, pero si no lo cumple, deberá iniciar de una vez el trámite de liquidación. Liquidación judicial, que es el tercer paso de, de nuestra infografía. Bueno, como hablamos anteriormente, estamos hablando de los procedimientos de liquidación judicial. Entonces, por eso, ¿qué es la liquidación judicial? El procedimiento de liquidación judicial reemplaza el pago obligatorio de la ley número 222 de 1995 y tiene como objetivo utilizar los activos del deudor en la mayor medida posible para pagar la deuda, lo que eventualmente conducirá a la desaparición de la persona jurídica del deudor. Cuando hablamos de esta partecita, podemos resaltar algunas cosas como que tiene como objetivo utilizar los activos del deudor, es decir, ganancias del deudor, en la mayoría posible para pagar la deuda. Entonces, tenemos los activos y hacemos que con esos activos del deudor, es decir, puede ser el empresario, por decirlo, se puede pagar la, la deuda que se tiene. Y de ese momento, esta persona jurídica del deudor desaparecerá, es decir, ya no tendrá su empresa, y los diferentes beneficios que le permitía.
Las empresas pueden iniciar procedimientos de liquidación judicial por incumplimiento de convenios de reorganización, incumplimiento de convenios o acuerdos de reorganización. Estos dos últimos se encuentran regulados respectivamente por la Ley número 222 de 1995 y la número 550 de 1999. Además, cuando ejerce la Superintendencia de Sociedades de Control sobre la empresa puede ser citada para procedimientos judiciales de liquidación. Eh, Podemos observar que estos procedimientos de liquidación judicial se cumplen incumplimientos de las acciones o convenios con respecto a reorganización o acuerdos y no se los cuales hacen que estos fallos eh, se presenten y se sean castigados según la ley que anteriormente nombrábamos. Como asistente judicial representante legal de la liquidación de la empresa, el liquidador es el responsable de cumplir o actualizar la lista de bienes del deudor. Cuando hablamos de la lista de bienes del deudor, eh, podemos ver, digamos, tenemos una empresa que es muy conocida acá en en Guasaque, que es la operadora minera, y esta empresa hace poco tenía unas fallas financieras. Entonces, cuando hablamos de bienes del deudor, es decir, de la persona, del empresario, el dueño de una mina, en el caso que estamos hablando, podemos decir que esta empresa tenía muchas plantas de lavado de carbón, volquetas, camionetas, eh, tractores, herramienta básica. Estos son los bienes del deudor. Entonces, el liquidador debe ser responsable de enmarcar todos estos bienes para actualizar la lista de bienes del deudor. Bueno, el liquidador puede generar los activos de la sociedad para pagar pasivos siempre que el valor de la enajenación no sea inferior al avalúo del dinero recibido y de los activos no generados serán objeto de un acuerdo de obligación que debe ser aprobado por los acreedores y confirmado por el juez, la Superintendencia de Sociedades. Bueno, acá como podemos ver, el encargado, o bueno, el liquidador, como estamos hablando anteriormente, puede coger bienes, es decir, los activos, lo, sí, los activos de la empresa, como anteriormente hablábamos, que podrían ser como el ejemplo de la mina, que son, que son los bienes como las volquetas y eso, podrían venderse para luego pagar unas deudas, que las deudas vienen a ser los pasivos. Eh, pero esto debe ser aprobado por los acreedores y confirmado por el juez. ¿Cómo así el juez? Pues el juez de la Superintendencia de Sociedades. Bueno, artículo 57. Enajenación de activos y plazo para presentar el acuerdo de adjudicación. Bueno, en un plazo de 2 meses contados a partir de la fecha en que se quede en firme la calificación y graduación de créditos y inventario de bienes del deudor, el liquidador procederá a enajenar los activos inventarios por un valor no inferior al del evalúo, en forma directa o acudiendo al sistema de subasta privada. Bueno, eh, esta liquidación tiene un plazo, como anteriormente hablaba, son 2 meses contados a partir de la fecha en que quede firma la calificación y graduación de créditos. Entonces, acá vienen otra vez a
salir el inventario de bienes del deudor, como anteriormente hablábamos de las plantas de tratamiento y eso, etc. El liquidador, que es el encargado, procederá a enajenar los activos inventarios por un valor inferior al del valor. Es decir, si una empresa, la planta vale 1.000 millones, pero como es de tal importancia venderlo para pagar una deuda, puede deteriorar su valor a 800 millones más o menos, como ejemplo. Y puede ser de forma directa. Yo con una persona, con un amigo, puede ser, soy el deudor y puedo, o el liquidador, y le puedo decir, le vendo le vendo la planta de tratamiento por 1.000, pero él sabe que vale 800 millones. O ya cuando, ya si no es el caso, no se puede vender, se vende a un sistema de subasta privada. Por último, encontramos la insolvencia transfronteriza en Colombia. La ley del régimen de insolvencia contemplaba un tercer procedimiento, la insolvencia transfronteriza, bajo el modelo de Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional. Esta citación nos la da María Duque. Por otra parte, encontramos que la insolvencia transfronteriza tiene como finalidad regular la contribución entre autoridades colombianas y de extranjeros que entran en asuntos de insolvencia transfronteriza. Cuando hablamos de insolvencia transfronteriza, hablamos de Colombia y otro país, es decir, países extranjeros, el cual ya entran a ¿a qué? A la insolvencia transfronteriza, es decir, entran a Colombia como personas jurídicas o a ser parte de empresas. Por otra parte, crear un mecanismo que dote de mayor seguridad jurídica al comercio y las inversiones. Entonces, este mecanismo de insolvencia transfronteriza crea una seguridad jurídica, es decir, una seguridad legal al comercio y a las inversiones que se logran en empresas nacionales e internacionales. Por otra parte, propender por una administración equitativa y eficiente de las insolvencias transfronterizas que proteja los intereses de todos los acreedores y de las demás partes interesadas, incluyendo al deudor. Más que todo es proteger una administración equitativa. Cuando hablamos de equitativo es que todo sea igual en la administración y que esto proteja los intereses de todos los acreedores y de todas las otras partes interesantes. Es decir, cuando hablamos de deudor, que podría ser, cuando hablamos del deudor prácticamente hablamos del empresario o persona encargada de la empresa, socios, etc. La insolvencia transfronteriza se presenta cuando un deudor incurre en situación de insolvencia y tiene bienes en más de un estado, o cuando alguno de los acreedores de dicho deudor no son ciudadanos del estado en el que se inició el procedimiento de insolvencia. Eh, Esto se presenta cuando el deudor eh, tiene bienes en más de un estado, es decir, puede tener una empresa en Colombia, una casa en Estados Unidos, otra empresa en Brasil, por decir, ya se puede ir a otro país, digamos, a otro continente como es España o así. Y estos no serían, entonces como que no son ciudadanos del estado en el que se inició el procedimiento de insolvencia. Muchas gracias, profesor, y espero le hubiera gustado la presentación.